Hola, ¿cómo están? Estamos en el segundo episodio de nuestro podcast de Performia. Mi nombre es Rafael Carmiol, soy consultor de Performia. Ella es Elenia Orozco, mi compañera en Performia también. Tuvimos muy buen feedback del primer podcast. Si gustan verlo, va a estar por ahí en algún lugar. Y luego, pero sí nos hicieron varias preguntas en relación principalmente a cómo retener a cada una de las generaciones, porque también ya se está haciendo más común en el mercado laboral que hay empresas que tienen de las 4 generaciones marcadamente definidas y es diferente para cada una de esas generaciones. Vamos a ir rápidamente por cada una de las generaciones y vamos a dar algunas recomendaciones de cómo retener a cada una de ellas. Bien, entonces, si vemos las 4 generaciones marcadamente definidas, están los baby boomers, que es la generación más mayor en el mercado laboral. Andan por ahí de los mediados de los 55 años hacia arriba, 60, principalmente de 60 para arriba, pero ya todavía finales de sus 50 años ya normalmente están dentro de los baby boomers. Luego está la generación X, que anda entre 40 y 45 años hasta 55, 65. Por ahí, 55 y 60, por ahí. Luego la generación Y, que anda entre 25 años hasta por ahí de principios de sus 40. Y los Centennials, que tienen menos de 25 años. Esas son las 4 generaciones marcadamente definidas ahorita en el mercado laboral, que ya están siendo más comunes. Ahorita la que tiene un porcentaje, una población más alta en el mercado laboral son los millennials, que es la generación Y, estos que están entre 25 y 40 y principios de los 40. Junto con la generación X. Junto con la generación X, exacto. Le acaba de pasar, creo que fue este año que le pasó la generación Y, los millennials, a la generación X en porcentaje poblacional dentro del mercado laboral. Venía siendo la generación X la más grande, ya les ganaron, ya nos ganaron. Ok. Bueno, entonces la idea de este podcast es vamos a ver cómo retener a cada una de estas generaciones. En caso de que ustedes tengan gente productiva. Importante es, esto es para la gente productiva, no queremos retener a la gente por tener a alguien que caliente el asiento, eso no es útil para ninguna empresa. Si tenemos a alguien muy bueno, muy productivo, que no queremos que nos lo roben, ¿qué hacemos? Esa es la idea de este podcast, ¿cómo hacemos para que esa persona productiva no se me vaya? Y también un punto importante que les recomendamos a nuestros clientes, que lo hacemos en verificaciones de referencias cada vez que hacemos eso, es preguntarle al jefe, si usted tuviera su propia empresa, ¿usted lo contrataría? Y es interesante, porque a veces están reteniendo a alguien que ellos no tendrían en su propia empresa, entonces tal vez no es tan importante pensar en cómo retener a esa gente, ¿verdad? Sí, de hecho, creo que es como una de las principales preocupaciones de algunos gerentes es cómo retengo el personal, pero no necesariamente todo el personal es súper productivo, no todo el personal es súper comprometido. Así que tal vez un tip que nosotros queremos dar o que siempre damos a los jefes es no se preocupe por todos al mismo tiempo, tal vez ponga un poco más de cuidado a cómo va a retener a esas fichas clave o esas piezas clave que definitivamente no podemos dejar ir. Exacto, en el video de la carreta de Performia, ahí vienen los diferentes tipos de productividad de la gente. Queremos hacer estas recomendaciones principalmente para el productor y el hacedor altamente eficiente, que son la gente que más ayudan a que la empresa esté mejor. Si tenemos a esa gente, entonces, ¿cómo hacemos para retenerla? Si es una persona que no es muy productiva y se lo están robando, pues casi que mejor que lo deje ir. Casi que un favor que están haciendo. Exacto. También, si bien vamos a tocar un poquito el tema del salario, nos referimos también a gente que su motivación principal no es el dinero. Obviamente, mucha gente, por más que no necesariamente sea motivada por el dinero, pero si le ofrecen el doble del salario,
poca gente se va a quedar. Ahí hay muy poco que uno pueda hacer para competir con una transnacional que le está ofreciendo el doble del salario. Ahí eso, pues... es difícil. Nosotros hacemos también bastantes evaluaciones de clima, y en el clima uno de los puntos que sale bajo, o que normalmente es de los más bajos, es los temas relacionados con el salario. Salario y beneficio, sí. Y este punto pues es normal. Nosotros no hemos conocido una persona que diga, no, ya no me paguen más, ya es suficiente, ya no quiero más dinero. O sea, eso no existe. Así que, bueno, ese factor siempre va a estar presente en todas las generaciones, casi que en cualquier tipo de persona. El punto aquí ¿es el factor más importante o no? Porque cuando a una persona solamente le importa el dinero... Sí, mejor déjelo ir. De hecho, la gente productiva normalmente no se va por un mejor salario, se va o por un reto nuevo o por beneficios no salariales que le interesan de su futuro negocio. Si se está yendo, si es el tipo de empleado que porque le paguen 50,000 colones más en una empresa se va a ir, mejor déjelo ir porque realmente no está casado con la empresa, no tiene compromiso, al final se les va a ir tarde o temprano. Hacer un esfuerzo por retener a una persona así puede que más bien genere molestias con otras personas. Entonces, ese tipo de gente también mejor dejarla ahí. Ok, bueno, entonces, ¿cómo retener a los baby boomers? ¿Qué podemos hacer con estas personas que tenemos en las empresas actualmente? ¿Cómo hacemos si son productivos para que no se vayan? Sí, ok. Esta generación que tiene de entre 55 y 60 años o más, ya está hacia el final de su vida laboral, está cerca de pensionarse, están pensando más que todo en ya, idealmente están en una misma empresa, saben que acomodarse en el mercado laboral no va a ser tan sencillo en caso de que cambien y no funcionen, entonces no van a hacer un cambio drástico de empresa. Van a entrar al mercado laboral nuevamente principalmente por dos razones. Uno, porque la empresa en la que están actualmente definitivamente no es un buen lugar para trabajar, al punto que casi uno los está echando de la empresa. O dos, porque se les despidió por recortes de personal y ahora no estaban esperándolo y se encuentran en el mercado laboral. Esas son las dos razones principales, pero de que la mayoría de ellos estén buscando trabajo, no. Más bien hay gente que tiene su experiencia y quiere que se le aprecie por la experiencia que tiene y quieren usar esa experiencia que tienen en el área de lo que saben hacer, ¿verdad? Quieren utilizar esa experiencia que adquirieron a lo largo de muchos años de trabajo. Entonces, retener a ellos es bastante sencillo. Van a ir a dar al mercado laboral principalmente porque se les despide o por recortes de personal se les despidió o porque la empresa era tan fatal que van a jugarse el chance de ir al mercado laboral nuevamente. Algo que hemos observado en entrevistas y en selecciones de personal es que también esta generación como que le es muy importante la parte de la flexibilidad del horario, porque también es como sentido común, han trabajado muchas horas ya para estas edades, ya han tenido trabajos probablemente en horarios súper extensos, como cargas de trabajo, ¿verdad?, pesadas, y ya después con estas edades, o por ahí de 50, entre 50 y 60 o más, como que ya no están interesados necesariamente, igual esto no es todos, pero necesariamente no están interesados en jornadas de trabajo larguísimas. Sí, ya no son tan workaholic como tal vez ellos mismos lo fueron antes. Exacto. Ahora poder ir a la actividad de la escuela de la nieta es importante. Actividades de la familia son importantes, ya están como consolidando lo que tienen y trabajando hasta el punto en donde ya vayan a pensionarse, pero no van a sacrificar la vida familiar por la vida laboral. Obviamente tampoco es que van a descuidar la vida laboral porque saben que la tienen difícil en caso de que los despidan, ¿verdad? Muchas empresas, ya gente más mayor, a pesar de que
de que no debería haber discriminación, pues entre un candidato más joven y uno más mayor, muchas veces se van a ir por uno. Es lamentable, porque también hay gente muy productiva que sabe mucho. Y con mucha experiencia. Con mucha experiencia realmente. Y por eso sería bueno, no porque sea de esta edad, de esta generación, es súper bueno y competente. Y así vamos a irlo viendo también con las otras generaciones, pero cuando tenemos una persona, no importa la edad, que es súper competente, que es muy productiva, esta definitivamente vale la pena ver cómo la retenemos. Exacto. Y entonces, si tenemos a un baby boomer que es muy productivo, lo podemos retener o aprobarlo, si fuera que estamos tratando de contratar a una persona que es muy buena en ese sentido, apelando a ese conocimiento que tienen, ofreciéndole ese tipo de estabilidad laboral que se vaya a sentir seguro. Que se sienta seguro de que es un buen trabajo, donde lo van a tratar bien, donde hay cierta flexibilidad para cosas familiares y cosas así, pero también que ellos se sientan apreciados por el conocimiento que han adquirido a lo largo de los años. Sí, ellos necesitan que uno reconozca lo que han trabajado, lo que le han dado a la sociedad, lo que le han dado a las empresas. Y más que necesitar, creo que es una responsabilidad de los más jóvenes otorgar este servicio, si lo podemos llamar de alguna forma, que ellos han dado. Exacto, porque también hay mucho que aprender de ellos. Ellos probablemente han cometido todos los errores habidos y por haber en sus puestos de trabajo, y las generaciones más nuevas, así es como aprende uno, ¿verdad? También por sus errores. Entonces, aprender de esa experiencia, de esa amplia experiencia que ellos tienen es positivo. Hay empresas que tal vez no los toman tanto en cuenta pensando en que no están buscando tanta o cuál es el futuro hacia esa persona, pero la mayoría de esta gente tiene por lo menos 10 años de trabajo, que 10 años es más de lo que probablemente cualquier millennial o centennial va a estar en la empresa de todas maneras. Entonces todavía se le puede sacar más tiempo de lo que una persona más joven de por sí va a estar en la empresa. Entonces siguen valiendo la pena más por su amplio conocimiento que tienen. Exacto. Entonces por ahí anda cómo se retienen esta gente. Otra cosa también importante es asegurarse de contratarlo principalmente para cosas que ya conocen, para áreas donde ya tiene mucha experiencia, porque si usted lo va a meter en un área muy nueva, no necesariamente va a ser tan rápido como alguien más joven. Entonces, en áreas donde ya tienen extenso conocimiento, van a estar como un pez en el agua. Perfecto. Muy bien, ahora veamos la generación X. Aquí cambia un poco el tema, porque si bien ellos también buscan estabilidad, la flexibilidad no es tan importante, porque también están en esa edad más de, bueno, muchos de sí estar pensando más en el trabajo, son un poco más workaholic que las otras 3 generaciones. El salario es importante. Es una de las cosas más importantes. Ahora, el salario es importante no necesariamente porque solo estén pensando en el dinero, sino que es una época en donde tienen muchas deudas grandes e importantes. No es solo la tarjeta de crédito para el viaje de Europa del año pasado, sino la hipoteca a 30 años de la casa, la universidad de los hijos, el carro. Hay deudas importantes donde la estabilidad laboral pesa mucho, porque necesitan una serie de ingresos fijos para poder hacer frente a un montón de deudas grandes que tienen, que no pueden pasar meses fuera del mercado laboral. Ya no es como que, qué sé yo, un muchacho de 25 años que tal vez todavía vive con los papás. Ya hay gente que tiene su familia, tiene hijos y tiene deudas y cosas que necesita quedarse sin dinero o una incertidumbre en su futuro laboral pesa bastante. De hecho, no es tan importante para ellos, por ejemplo, el teletrabajo o un trabajo híbrido, porque están más acostumbrados o se formaron sus primeros trabajos, siempre han sido trabajos más presenciales, les gusta mucho la presencialidad normalmente. Sí, y también ya llevan muchos años trabajando, entonces ya tienen algo en lo que son buenos y quieren hacer eso. Entonces, esa estabilidad, todavía pueden aprender cosas nuevas, pero sí tiene alguna relación con lo que saben hacer.
no van a cambiar de un giro de negocios a otro muy marcadamente, porque también ya llevan muchos años de experiencia en hacer lo que saben hacer, pero tal vez dentro de su área pueden aprender cosas nuevas, todo este tema virtual, tener reuniones virtuales, ese tipo de cosas todavía pueden aprenderlo bien. Aquí volvemos al punto. El salario es importante, no necesariamente el monto, pero sí la estabilidad de saber, ok, estoy en una empresa que me pagan bien, donde si hago bien mi trabajo me están pagando bien, eso es suficiente para cumplir esa parte del salario. Luego está la estabilidad laboral, saber que son apreciados dentro de la empresa, que su experiencia es importante para la empresa y que en un recorte de personal ellos no van a ser de los primeros que salgan, eso es importante para ellos. Algo importante es que esta generación, los productivos son bastante simples. Yo noto eso, es gente bastante sencilla, o sea, me refiero a que no es muy compleja. La gente productiva en general de cualquier generación es así, pero en esta generación sobresale mucho eso, porque es gente que se le nota ese compromiso muchísimo, muy, tal vez a nuestro español podríamos decir como que es muy trabajadora. Sí, y muy comprometida con la empresa. Ya están casados con la empresa donde tal vez llevan años trabajando. Y en los reclutamientos lo vemos, cuando estamos revisando personal, el currículo es como muy estable. No es otras generaciones que ahora vamos a hablar de eso, pero no es como que están de 2 en 2 años en un trabajo. Sí, tienen más estabilidad. Ahora, eso es relativo también, porque estaba viendo datos estadísticos de las generaciones también, y uno pensaría que la generación X ha tenido pocos trabajos, que es más los millennials y los centennials que han tenido montones de trabajos. Y sí, pero estadísticamente la generación X ha tenido en promedio 14 trabajos. Que cuando yo lo vi, yo dije, algo está mal aquí. Pero después me puse a preguntar a gente de la generación X, ¿cuántos trabajos ha tenido? Y me dijeron, bueno, cualquier trabajo o ya trabajos formales estables. Y ahí fue donde caí en cuenta. Sí, la generación X tuvo un montón de trabajos temporales, que en las vacaciones estaban trabajando en una tienda de ropa para generar un poquito más de ingreso, para tener su plata, porque tal vez los papás no pueden darle dinero así tan libremente. Y cuando comenzamos a contar ese montón de trabajos temporales, sí, son un montón de trabajos de que trabajaron en la soda y en la tienda y en la farmacia y tenían esa misma impulsividad y cambio que la tienen hoy en día los centennials. Y eso es algo que hablamos en el podcast anterior. El tiempo los va formando hacia qué es lo que realmente son buenos y al final terminan sobre ese giro de negocios o ese tipo de trabajos porque es lo que saben hacer bien. Total. Bueno, yo me refería un poco, por ejemplo, en los currículums, uno ve que la gente normalmente pone los últimos trabajos. En los últimos trabajos, personalmente he notado que hay mucha estabilidad laboral en los de la generación X, pero sí estoy de acuerdo que cuando fueron más jóvenes sí tuvieron muchos otros trabajos y sí está eso. Y es curioso, pero es un poco lo que los baby boomers tal vez critiquen de ellos o lo que la generación X critica de los más jóvenes. De los millennials. De la estabilidad, pero qué curioso que a veces criticamos en otros lo que uno mismo está haciendo. Y eso va a pasar cuando los centennials, los millennials tengan 50 años, ellos se van a quejar de la impulsividad de las generaciones no son más jóvenes. Constantes. Y no están viendo que ellos también tuvieron esa inestabilidad. Exacto. Entonces, para ir aterrizando, ¿cómo retenemos a la generación X? Es más que todo darles esa estabilidad de que sus ingresos no están en riesgo. Inclusive si ellos no van a cambiar de trabajo a un salario más alto cuando la empresa no saben si ellos van a poder mantener ese puesto de manera estable. Van a preferir quedarse en una empresa que tal vez ya lo conocen bien, que son más
sí, estables, que ya son parte de la empresa porque se sienten comprometidos con la empresa. Eso va a ser más sencillo siempre y cuando el salario les alcance para sus gastos, ¿verdad? Otra cosa que quería comentar de la generación X que hemos notado un poquito en encuestas es que aquí entra el género y hace una división un poquito. Porque los hombres todavía tienen esta forma, en esta generación son más proveedores. Entonces a ellos les preocupa un poquito más el ingreso porque son los responsables. No que las mujeres de esta generación no aporten dinero en sí al hogar, pero como que todavía está esa formación que viene desde los baby boomers, que fueron sus padres, donde el hombre es el principal proveedor. Entonces a las mujeres de la generación X hay muchas que les importa más que el dinero, les importa la flexibilidad del horario, porque en estas edades pues tienen hijos. Es importante que para una mamá saber que tiene la flexibilidad de poder ir corriendo a la escuela, cuidar a sus hijos, recogerlos. Sí, que se enfermó el hijo y hay que salir alguien corriendo, muchas veces es la mujer. También eso es cierto en ese sentido. O sea, esta generación todavía tienen 2, 3, 4 hijos, entonces ahí ya cuando llega a números tan altos, muchas veces uno de los dos padres y es que la logística es complicada en la familia cuando tienes 2, 3. O sea, no tienes todo manejado para que te recojan los niños. Exacto. O alguno se accidentó, pasó algo, y si no cuentas con esa flexibilidad de horario, es un problema. Sí, y sí, alguno de los dos tiene que tener flexibilidad de horario, y en esa generación todavía muchas veces esa responsabilidad le recae a la mujer más que al hombre, simplemente porque así lo criaron los baby boomers. Exacto. Entonces, ahí sí, tenés razón, el salario es importante y la flexibilidad es importante dependiendo de cuál de los dos tenga el rol más de proveedor y cuál de los dos tenga más el rol de cuidado o crianza de los hijos. Aunque igual va a estar dividido, pero normalmente hay uno que es el que tiene el horario más flexible y puede salir corriendo al colegio en caso de que algo pase. Exacto. Igual esto es como en términos un poco más generales, ¿verdad? Obviamente dentro de cada familia es un mundo y cada pareja en este caso tiene las familias coordinadas de formas muy diferentes, pero eso es como lo que hemos notado en la mayoría. Sí. Entonces, para resumir, esta gente se retiene más con esa flexibilidad, como esa estabilidad laboral y la flexibilidad del horario en caso de que la necesite por cuestiones de familia, hijos, ese tipo de cosas. Ok. Bueno, entonces ahora hablemos acerca de la generación Y, que son los millennials. Ajá. Ok, ellos es la población más grande, entonces es importante saber cómo retenerlos, porque todavía son suficientemente impulsivos como para cambiar de trabajo, porque sí, todavía tal vez no se han metido en actividades o cosas que les van a robar demasiado necesidad de estabilidad, como hipotecas y cosas así. Muchos pues sí, pero todavía hay algunos millennials que inclusive viven con sus papás y no tienen hijos, entonces, o sea, no están apegados a una empresa porque como no tienen tantas responsabilidades, si los despiden no es el fin del mundo. Lo que hablamos el otro día, no es lo mismo la presión de una tarjeta de crédito que la presión de alimentar a 2 o 3 niños que dependen de ti. Sí, no es lo mismo. Más la matrícula, más la mensualidad del colegio, más la hipoteca, etc. Entonces sí hay. Ahora, también hay muchos millennials que ya tienen hijos, pero normalmente hoy en día si tienen hijos es 1 o 2 máximo. Entonces también obviamente esa presión es un poquito más confrontable que tener 3, 4 hijos. Aquí en esta generación Y es un poquito complicado porque ellos fueron los que incursionaron en el mundo del teletrabajo y eso lo sienten como parte de sus beneficios salariales. El tener teletrabajo es importante para ellos. Es un beneficio que se puede considerar, sin embargo es un arma de doble filo, porque si la persona no es productiva, pues es complicado. Pero casi todos lo preguntan. Por ejemplo, en entrevistas de trabajo lo preguntan, y también cuando hacen búsquedas de empleo, una de las principales cosas que se fijan es si el trabajo mínimo es híbrido. Ajá.
Pero ahí es complicado también, porque si hay gente que no es productiva pidiendo un puesto de teletrabajo, cuesta. Por supuesto. Y además, obviamente esto va a ser, estas recomendaciones que les estamos dando es para gente que es productiva, ¿no? Yo creo que no gastemos tiempo en la gente que no produce, porque ya sabemos el dolor de cabeza que son. Igual si es un trabajo de teletrabajo, es el doble de importante tener herramientas y saber cómo contratar gente productiva, porque si la persona no es productiva desde el día uno, va a ser muy difícil hacer que sean productivos cuando ni siquiera están yendo a la empresa. Ok, entonces, ¿qué los motiva a ellos? Contanos. Ok, el hecho del teletrabajo es importante. Muchos millennials no tienen hijos, pero tienen mascotas que necesitan sacar a hacer sus necesidades y esas cosas, y pasar una hora en el carro o en la presa desde la casa es algo que no les gusta. Bueno, a nadie les gustan las presas, pero digamos que ellos, sabiendo que existe el teletrabajo, el tener que ir hasta una oficina física les cuesta más. También los que tienen hijos normalmente tienen hijos más pequeños, entonces estar en la casa así sea para cuando el hijo viene a la mediodía de la escuela o a las 2 de la tarde de la escuela, estar ahí simplemente para que haya un adulto en la casa es importante. Aunque estén trabajando, no importa, pero por lo menos hay un adulto en la casa que puede estar ahí para cuando ellos lleguen a la casa, porque las escuelas no son la misma cantidad de horas que un horario laboral, ¿verdad? Entonces, pues tener a una persona, una niñera o algo así es difícil, es costoso y demás. Entonces, el hecho de tener la posibilidad de teletrabajo es algo que ellos toman muy en cuenta a la hora de contratar. Obviamente hay puestos que no son teletrabajables, también ellos entienden eso y pueden trabajar en eso. Sin embargo, cuando ya tenemos empleados que han estado en teletrabajo, cuesta mucho volverlos a buscar. Van a preferir menos salario con tal de tener la posibilidad de tener teletrabajo. Entonces, ahí también tienen que analizar eso cuando están viendo candidatos. Si han tenido un puesto de teletrabajo, ya va a costar mucho, por lo menos, no darles algo híbrido. Bueno, ahora, aquí hay algo importante, y esto es un poquito polémico, y esperamos no resentir a nadie, pero sí, esta generación es una de las más complicadas, porque son más sensibles a la presión. A la presión, son más sensibles o más exigentes en otras cosas dentro de la organización, como es el clima laboral. Ajá. Son más exigentes con cómo se les habla de verdad. O sea, esas cosas son muy importantes es muy importante. Sí, y volvemos al punto. Como muchas de estas personas todavía no tienen una casa propia, algunos todavía viven con sus papás o apenas vienen comenzando, están casados o cosas así, no están tan comprometidos, tal vez alquilan, entonces mudarse de un lugar a otro no es tan problemático, digamos. Pasarse de vivir de Alajuela a Curridabat no es el fin del mundo, siempre y cuando tengan un buen trabajo. Entonces es más fácil robárselos, simplemente por el hecho de que no tienen cosas que los unen de manera muy fuerte a una ubicación en el espacio. Y aún así, aunque tengan, porque algunos millennials sí tienen casa propia y sí tienen algunas otras responsabilidades parecidas a la generación X, porque también hay millennials que tienen hijos. Un día de esos hablaba con una persona de esta generación que tiene hijos, que tiene casa, pero en la parte laboral ya está, que no aguanta más con una situación con su jefe. Entonces me comentaba, yo creo que voy a renunciar. Y yo le pregunté, ¿y ya tienes otro trabajo? ¿O cómo harías? Y me dijo, no, pero tienen una seguridad personal de que saben que van a conseguir. Entonces, ni siquiera, esta generación, no a todos igual, pero ni siquiera la presión de una deuda o del banco o inclusive de sus hijos los asusta. Es como que están muy dispuestos a experimentar el cambio. Lo que pasa también es que los millennials que ya tienen 30 y algo, y algunos inclusive 40 años,
ya tienen suficiente estabilidad laboral y conocimiento y experiencia como para que sean los más cotizados en el mercado laboral. Si usted tiene una persona de la misma, mismo tipo de puesto y tienes un baby boomer, una generación X, un millennial y un centennial, la escogencia normalmente va a terminar siendo entre generación X y millennials, y cada vez más es los millennials, porque tienen suficiente conocimiento como para que no sea alguien que viene a causar problemas porque no sabe nada. Pero también normalmente son hasta más, perciben un salario un poco más bajo que el de alguien de la generación X, que tiene muchos más años de experiencia, pero tienen suficiente experiencia como para que esa diferencia no sea un problema. Entonces, ellos saben que si son buenos, normalmente no les va a faltar un trabajo. Entonces, sí pueden darse el lujo de hacer ese cambio. Y esta es mi opinión, pero yo creo que ellos son los más exigentes en el ámbito laboral con el patrón. Sí, el punto también es, y lo que hablamos al principio, como son la población laboral más grande, cada vez tienen más presión, o sea, cada vez le están torciendo el brazo más a la generación X de que ellos son ya más cantidad. Entonces, si usted no los tiene a ellos contentos, se está deshaciendo de la parte más grande del mercado laboral. Sí. Entonces, ¿cómo retiene uno a los millennials? Ya tanto el cambio no es tan importante. Obviamente, si están aburridos en su trabajo, eso es importante, pero ya para los millennials normalmente ya tienen un rumbo definido, un tipo de trabajo al que se van a dedicar. Si se metieron en ventas, por ejemplo, ya uno sabe que lo que hacen bien son las ventas y van a seguir en ventas, ¿verdad? Tal vez cambien el tipo de ventas, pero van a buscar puestos donde sean vendedores. En conclusión, en encuestas y en entrevistas que hemos hecho, lo que más les importa a los millennials o a la gente productiva dentro de este grupo de millennials es el teletrabajo o un trabajo híbrido, principalmente. El salario, como hablamos al principio, le va a importar casi que a todo mundo, pero esto es lo principal. Sí, y el teletrabajo tiene mucho que ver con el tiempo, porque si usted tiene un trabajo de 9 a 5, por dar un ejemplo, presencial, realmente usted no tiene un trabajo de 9 a 5, usted tiene un trabajo de 8 a 6 por la hora de presa en la mañana y la hora de presa en la tarde. Entonces, si usted tiene un trabajo de 9 a 5 con teletrabajo, es de 9 a 5. Y aunque yo le invirtiera más tiempo antes o después del trabajo, es tiempo que de por sí pasaría en una presa. Entonces, ahí es donde es importante. Y hay un dato que leí en algún lugar que decía que nuestros abuelos podían caminar 1 hora con tal de ahorrarse el dinero del taxi. Media hora, pónganle, con tal de ahorrarse el dinero del taxi. Un millennial prefiere gastar en un Uber que perder media hora de tiempo caminando. Ambos están correctos. Uno está economizando. Uno está pensando más en economizar el dinero, el otro está pensando en economizar tiempo. Entonces, los millennials son más de economizar el tiempo, y el teletrabajo es una economía de tiempo, porque cuando terminan de trabajar ya están en su hogar, y eso es tiempo ahorrado, a fin de cuentas. Ahora, un tip de productividad es, ¿qué hacen con ese tiempo? Porque ¿para qué anhelan tanto el tiempo? Y aquí es donde podríamos dejarnos principalmente de esta generación de millennials a la gente productiva. Porque, ok, anhelan tanto el tiempo, pero ¿para qué es que quieren tiempo? Eso sería importantísimo. Obviamente en un reclutamiento no nos vamos a meter tanto en la parte personal, pero si ustedes tienen alguna forma de averiguar, o sea, si el patrono tiene alguna forma de averiguar qué hacen con ese tiempo, es genial. Porque puede ser que esta persona no se tenga otro trabajo, puede ser que esta persona se dedique a alguna actividad o esté estudiando, o qué hace, o ve televisión todo el día. Sí. ¿Qué hace con el tiempo esta persona? Porque están como anhelando mucho el tiempo. La pregunta es, ¿qué quieren hacer con el tiempo? Y eso te va a dar la respuesta de si la gente es productiva o no. Sí, y también, bueno, igual pesa mucho el salario. Hablábamos en el podcast anterior que ellos son mucho de ir a
a hacer viajes todos los años, alquilan más que comprar porque prefieren esa movilidad, no van a pasear en un solo lugar, sino que este año fueron a Francia y el próximo año van para Nueva York y ese tipo de cosas, ese cambio lo que buscan. Sí es igual una generación bastante endeudada, pero no tanto por hipotecas y cosas así, sino por el viaje que hicieron a Europa, cosas así. Y lo curioso aquí, que creo que lo dijimos en el episodio anterior, es que esta generación es muy censurada por la generación X. Entonces, los millennials son los irresponsables, los que no quieren centrar cabeza y un montón de características. Y los millennials, lo que opinan de la generación X es otro poco de cosas no muy agradables, ¿verdad? Que no están disfrutando de la vida y de muchas otras cosas. Y no es que ninguno de los dos esté equivocado, simplemente es formas diferentes de ver la vida porque son dos generaciones totalmente diferentes. Sí, y también cada vez más se ve, volvemos al punto, los millennials se están convirtiendo en la generación X, ellos cada vez van a ir buscando más estabilidad y también menos cambio y van a ser un poquito más workaholic que como eran cuando tenían 20 años. Entonces, ahí eso va a ir migrando hacia eso también. Y luego, por último, tenemos los centennials, estas 18, 19, 20, hasta por ahí de los 25 años, es gente que sí, la flexibilidad de horario les es importante, el teletrabajo no tanto, porque también el punto con los millennials tal vez es que estuvieron presencial suficiente tiempo como para ver la diferencia con el teletrabajo. Los centennials es más como que, sí, algunos trabajos son teletrabajo y otros no, y ir a la oficina no es el fin del mundo tampoco. Y es que ellos son más de un equilibrio, y también les gusta el equilibrio, no les gusta solamente estar en la casa 24/7. Sí, y sí les importan muchas otras actividades también, no solamente estar desde la casa. Aunque depende, o sea, depende de la profesión que de la que estemos hablando, eso va a variar bastante. Sí, pero bueno, ellos sí les importa mucho ese balance, el tener tiempo para ir al gimnasio, el tener tiempo para salir con los amigos, para ir a tomarse el café a Starbucks y ese tipo de cosas, es importante para ellos, y el retenerlos no es ofreciéndoles estabilidad, porque todavía son, como vienen comenzando, se pueden comer el mundo, si los despiden es de ahí, Dios proveerá y ahí va a haber otro trabajo después. Muchos de ellos todavía viven con sus papás, no tienen la necesidad tan grande o no tienen gastado todo su sueldo al punto en el que si se quedaran sin trabajo no sería el fin del mundo. Es como un cliente de nosotros que le dijo a un muchacho como de 20 años y le dijo, mira, usted en esta empresa va a poder trabajar 10 años si quiere. Y el muchacho muy inocentemente le dijo, muchas gracias, pero yo si acaso 1 o 2 años y ya después tengo que buscar otro trabajo, y que él casi le da algo. Sí, exacto, eso es una generación X hablando con un centennial. Exactamente. Entonces, ofrecerles ese tipo de estabilidad a largo plazo, no, que sí se le puede ofrecer. Vea, que usted va a aprender montones de cosas nuevas, aquí hay montones de retos, y usted puede dirigirse en la dirección que quiera, eso es algo que le llama la atención a un centennial. Entonces, y la flexibilidad, si la empresa está en condiciones de darlo, también es algo que va a ser importante para ellos. Sí, entonces eso es más darles el cambio en todo lo nuevo que pueden aprender. Si por ejemplo son empresas que tal vez mandan a entrenar a su gente en equipos o cosas fuera del país, eso va a ser fascinante para un centennial. Y sabe, mira, me mandaron del trabajo para tal lugar, eso es un plus interesante, porque es como ir a conocer de gratis. Ese balance entre el trabajo y la vida fuera del trabajo es bastante importante para ellos. Bueno, entonces en conclusión es mirar un poco cómo podemos retener la gente que es productiva, y para esto queremos recomendarles que encuesten un poco si es posible, sin necesidad de causar un cambio de clima dentro de la empresa, pero que sí encuesten un poco cómo es que cierta persona, siéntelo. Sí. ¿Qué te gustaría a vos lograr?
como Sí. para conocer, porque no hay personas que realmente le motiva que sus hijos estén mejor, que estén en una Exacto. excelente escuela. Y puede que a otro le motive mucho un viaje. Un día de esos hablábamos, que no sé si te acuerdas, que tuvimos una reunión con una chica y nos dijo que ella está dispuesta a trabajar Navidad si es necesario, Año Nuevo, con tal de sí tener el otro año sus vacaciones en julio porque va para Europa. Y que si su jefe no está de acuerdo, ella realmente va a tener un problema. Exacto. Exacto. Entonces ahí es donde ese tipo de cosas, hay que conocer a los Y la chica es brillante, se ganó el premio al mejor vendedor de la empresa, solo que está pensando el otro año ir de paseo. Exacto. Y ahí es donde hay que conocerlos. Es muy importante, obviamente, basándose en esto, también conocer a sus empleados, hablar con ellos como jefes, saber qué es lo que a ellos los motiva. Por ejemplo, un millennial que acaba de tener un hijo, tener un poquito de flexibilidad de trabajo, un trabajo híbrido, reforzarle el hecho de que, bueno, usted va a tener muchos gastos, pero aquí usted tiene estabilidad siempre y cuando sea productivo. Ese tipo de cosas, a pesar de que los millennials son un poco más cambiantes, cuando hay ese tipo de escenarios donde tal vez ya tienen hijos o cosas así, se vuelve cada vez más importante la estabilidad y el hecho de ofrecerles estabilidad es importante. Ahora, caso contrario, tenemos a un millennial que todavía vive con sus papás, que pasa viajando fuera del país todos los años, usted le va a ofrecer, vea, haga estas cuotas y yo me aseguro que esas 2 semanas de sus vacaciones nadie lo moleste. Y eso es algo o la fecha que usted necesita para ir al viaje a Tailandia, usted la tiene, ya se lo tengo aportado y preaprobado, pero nada más hagamos bien esta cuota. Y ellos van a trabajar muy bien, van a poder mantenerse ahí fácilmente. Exacto. Pero bueno, espero que les haya gustado este podcast, que les haya servido un poco para ver cómo retener a las diferentes generaciones. Si tienen alguna consulta, pregunta, comentario, lo que sea, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, déjenlo en los comentarios. De verdad que nos gusta saber. Queremos hacer podcasts de temas que a ustedes les interesen, entonces háganos saber qué es lo que quieren saber. Muchas gracias.